Esta es una calle. Esto es una casa desde fuera. Y esta soy yo en mi habitación pensando si desactivarme o no la cuenta de Instagram. Eliminarla definitivamente no, porque tampoco estoy loca. Este no va a ser el típico vídeo de las redes son malignas y quitármelas me ha cambiado la vida, bla, bla, bla. A mí me gusta usar las redes sociales y veo mucho su utilidad. Es más, son una herramienta más y ya está. Ya sabemos todos que las redes sociales dependen obviamente del uso que cada uno les da. Y yo, pues, últimamente y en mi caso, sé que estaba pasando mucho más tiempo del que me gustaría en ellas. Y en el fondo, pues sé que prefiero perder el tiempo en otras cosas, básicamente. Como esto es un proceso a través del tiempo, me he tomado la libertad de hacer algo distinto para este vídeo. Exactamente, como podéis ver, se trata de una gráfica y de cómo mis puntos de ansiedad o FOMO van, ¿cómo decirlo?, avanzando a medida que pasa el tiempo. Bueno, antes de nada voy a hacer un inciso para todos aquellos que me estáis viendo y no entendéis qué es FOMO. FOMO viene de un concepto inglés que viene a ser Fear of Missing Out y la traducción literal, de acuerdo a mi fuente de confianza, también conocida como Wikipedia, viene a ser temor a perderse algo. Es un tipo de ansiedad social y se caracteriza por un deseo de estar continuamente conectado con lo que otros están haciendo. O sea que es una vez rompes una forma de estar conectado con los demás, pues el miedo a saber que te estás perdiendo, básicamente. Día 0. Desactivación. Este día es el día que te desactivas tu cuenta de Instagram. En mi caso, mis puntos de ansiedad eran de 10 puntos, o incluso un poquito más. No voy a mentir, la verdad es que se siente como esto. Sí, básicamente como si cortaras todos tus hilos con el mundo, aunque sea el mundo digital, pero es otra dimensión del mundo real. Así que sí, no puedo añadir nada más. Primeras 48, 72 horas, primeros 2 o 3 días. En mi caso yo estaba así. ¿Por qué me siento tan rara? Han pasado 24 horas y nadie me ha dicho nada. Adiós a mi socialización. Debería volver. Soy fuerte. Puedo con esto. Sí, y no os mintáis, hay muchas amistades superficiales que se sostienen porque te pasas memes y reels por Instagram, pero andaos con cuidado con eso y pensad que hay amistades que es un constante entretenimiento mutuo y realmente no hay mucha sustancia detrás de esas amistades, aunque siempre hay potencial para desarrollar en esos vínculos, o sea que cada cual haga lo que le parece necesario para su vida social. La primera semana probablemente te sientas más sereno. Como veis, mis puntos de ansiedad aquí son más bajos. Sin embargo, hay como pequeños altibajos durante esa semana. Y dices, ya llevo una semana sin Instagram, ¿qué malo puede
hacer volver, pero no vuelvas, porque si consigues estar la primera semana sin Instagram, lo puedes alargar una segunda semana. La segunda semana, cuando acabes, vas a pensar, ya llevo 2 semanas. Ahora mi ansiedad, qué raro, de repente vuelve a estar arriba, no sé qué. Y es porque piensas, uy, ya lo he conseguido, ya me he desintoxicado, pero a la vez es como, no es suficiente tiempo para realmente soltarte de las redes sociales. Así que bueno, yo creo que si aguantas una semana, puedes aguantar 2. Yo creo que si vuelves a las 2 semanas está bien. En plan, ya lo has hecho, has aguantado lo peor, que eran los 3 primeros días, o la primera semana es la peor, diría yo. Y la segunda, pues ya tienes muchas ganas de volver, así que esa es esa ansiedad de querer volver ya. Pero si aguantas 2 semanas, estás a mitad de camino de aguantar un mes. Y yo creo que un mes es óptimo para hacer ese detox que realmente buscas. Así que yo creo que después de un mes ya esa ansiedad se rebaja muchísimo, tipo a un 3. Pero bueno, luego todos volvemos. ¿Acaso no? Yo pienso volver, creo que volveré tipo en 2 o 3 semanas, lo más seguro, porque me gustan las redes sociales y está siempre guay ver lo que hacen tus amigos, interactuar con tus amigos. Desde mejores amigos no tienes por qué hablar con todo el mundo o sentir que te juzga todo el mundo. Y la verdad es que mientras tú seas prudente y sepas con qué intención quieres escaparte un rato de la dimensión digital, hazlo, adelante. Pero que sepas que vas a tener ciertas dificultades. Es 2024, chicos, y eso significa que este es el primer vídeo de mi canal. Así que dale like y suscríbete si quieres que me siga currando vídeos. Y si no, supongo que me curraré menos vídeos. Así que bueno, empezamos el año con buenas energías, chicos. Gracias y seguid disfrutando. Después de hacer esto, yo creo que pueden pasar 2 cosas. Que encuentres la paz de no tener redes sociales y luego pases menos tiempo con tu móvil. O 2, que sustituyas Instagram por TikTok o YouTube y pases otras 5 horas mirando otra plataforma hasta que luego te hartes y digas seriamente, necesito irme a la montaña, a un retiro o algo para realmente dejar de estar enganchado, porque es horrible hoy en día. Pero es súper difícil escapar. Así que no sé, habrá que manejarse, habrá que adaptarse y habrá que saber vivir con una adicción, supongo. Siglo XXI, año 2024. Feliz año a todos.